Bienvenidos, amados hermanos, soy el pastor José Gómez y nuevamente pues estamos enviándoles este saludo fraternal para cada uno de ustedes que se va a unir con nosotros en este estudio de la enseñanza de los apóstoles. Bueno, hoy continuamos con la lección número 3 y esta enseñanza se refiere a las señales de un verdadero apóstol. Según la Escritura, 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 12, dijo el apóstol Pablo: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Les repito otra vez, dice: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces es muy importante, ya que iniciamos la semana pasada con el tema de las diferentes clases de apóstoles. Recuerde que pudimos confirmar con las Escrituras que hubo 12 apóstoles a los cuales el Señor Jesús llamó, los preparó, les dio instrucciones y les dio la comisión o la ordenanza de ir y predicar el reino de los cielos a la nación de Israel. Después dice la Escritura que preparó a otros 70 y los envió. Ahí encontramos otra vez la palabra apóstolos, que significa ser enviados o asignados a una comisión o a una función o un ministerio específico. Estos 70 también nos confirman la característica de ser enviados. Y fueron enviados de tal manera que dice que ellos pues ya regresaron tan sorprendidos con el Señor Jesucristo que dijeron: Señor, aún los espíritus de demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús, quien los envió, pues les dio nuevas instrucciones y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también les agregó diciendo: no se regocijen de que los demonios se os sujetan, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces habla acerca de una función, de una comisión terrenal y temporal, pero al mismo tiempo el Señor confirma que el motivo principal de gozo, de regocijo, es que tenemos la esperanza de la vida eterna y que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida en los cielos. Entonces esto es muy interesante porque después vemos también que hay otra clase en el sentido del tiempo y también personajes. Por ejemplo, Matías vino a ser el sucesor de Judas antes de que los apóstoles recibieran el poder y fueran llenos del Espíritu Santo. Después contemplamos también cómo Pablo y Bernabé dice que estaban en Antioquía. El Espíritu Santo habló, había maestros, había profetas, y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra o el ministerio que se les ha asignado. Ellos, habiendo estado ministrando al Señor, y después dice de haber orado y ayunado, entonces impusieron sus manos, oraron por ellos y los enviaron. Y esto nos habla también acerca de ministros que delegan apóstoles, pero ministros que también saben que son apóstoles ya llamados, escogidos y asignados por el Señor Jesucristo, para que entonces las autoridades oficiales en la iglesia hagan hagan la oración, los envíen, los encomienden a la gracia de Dios, pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios, a el llamado que Jesucristo y el don ministerial que Jesucristo da a sus apóstoles. Así es como se delega. No se delega solamente porque hay apóstoles, no se delega solamente porque hay necesidad, sino se delega porque son llamados, han sido también preparados, han estado sirviendo. Pablo, Bernabé, ya se dice que habían predicado, habían enseñado, hecho discípulos, y ahora estaban siendo enviados al desarrollar el ministerio como apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es una persona o personas
asignadas o enviadas a desarrollar una función específica en la voluntad de Dios y en la voluntad de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Él es un representante de la autoridad que lo está enviando. Es como un embajador. Un apóstol también se describe como un representante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según la definición del diccionario griego, en una interpretación teológica. Es un representante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol está unido a la comisión que Jesucristo le da para predicar el Evangelio. Bueno, entonces hoy vamos a hablar vamos a estudiar en las Escrituras y vamos a confirmar las señales de un verdadero apóstol. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llegó a esta parte donde a la iglesia de Corintios les dijo: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol? Primeramente, en el contexto, el apóstol Pablo había tenido dificultades en la creencia, en el honor, en el recibimiento de él como un apóstol de Jesucristo en la voluntad de Dios. De tal manera que la iglesia, por el rechazo a la autoridad del apóstol, la deshonra hacia el apóstol, dice que recibe una exhortación, recibe una amonestación, recibe una confirmación de lo que es realmente la conducta, el ministerio, la comisión, la enseñanza, las tribulaciones, los sufrimientos de un apóstol. Y esto fue necesario porque nos enseña desde 2 de Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice que la iglesia estaba en una condición de peligro semejante a lo que afectó la vida de Eva, porque dice: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes o entendimiento sea desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptan un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleran. Entonces era un tiempo de alarma, era un tiempo de peligro, y el apóstol Pablo fue el que accionó para alertar, para corregir y para confirmar cuáles son las señales de un verdadero apóstol, ya que él estaba siendo rechazado, menospreciado, e incluso estuvo también siendo rechazado por la iglesia y por el liderazgo de la iglesia. Pablo se esforzó y presentó lo que se dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 hasta el versículo 33, donde él habla con la intención de confirmar que él había sido un apóstol hasta ese tiempo, y dice que con la intención de confirmar lo que sucede o lo que sucedió en él, dice que él había sido un servidor de Cristo, e incluso dice: yo mucho más, en trabajos, en cárceles, en azotes, en peligros de muerte, dice azotado 5 veces, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, etcétera, trabajos, fatigas. Y dice además, versículo 28, está sobre mí la presión cotidiana de las iglesias. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Bueno, y esto pues es una lista de cualidades que el apóstol Pablo describe acerca de él, para que se le tuviera respeto, para que se le aceptara en la expresión de su celo, de ese celo. Entonces esto nos habla acerca
no solamente de la fama de los apóstoles, como algunos de nosotros pudiéramos pensar, y muchos más lo piensan así, la fama de los apóstoles, porque los contemplamos en el escenario, los contemplamos a través de los medios de comunicación, los miramos porque eso es lo que enfocan los instrumentos que captan las escenas, la multitud de personas, sea en la obra de evangelismo o sea en las reuniones como iglesia. Y entonces la iglesia del Señor hace una relación de que los apóstoles son personas sobrehumanos, muy fuertes, sin problemas, ¿verdad? Usados por Dios. La realidad es que el apóstol Pablo describe que los apóstoles y también nuestro Señor Jesucristo confirma y confirmó, siempre lo hizo, que los apóstoles iban a tener padecimientos por causa de Jesucristo y por causa del testimonio de la palabra y por causa del ministerio que el Señor les asignó. No solamente ven y son instrumentos donde el Señor confirma la palabra con milagros, señales, obras sobrenaturales, sino también que padecen mucha preocupación, padecen sufrimiento, padecen también en ocasiones de necesidades y otras veces también, como el apóstol Pablo le dice, el apóstol Pablo lo dijo, bueno, él aprendió a estar también en abundancia y aprendió a vivir en escasez. Bien, para que usted vaya confirmando entonces que la imagen del apóstol próspero, ¿verdad? El apóstol que ha abusado de la confianza de los creyentes y que tienen mansiones y que tienen riquezas y que tienen carros. Bueno, también hay que hablar de que en el contexto el apóstol Pablo dijo que había un grupo de personajes que se presentaban como apóstoles, según de Corintios capítulo 11, versículo 13 dice, y 12 dice que había quienes se consideraban igual a ellos y se gloriaban. Pero Pablo describe que eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos y que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces no cabe duda que el apóstol Pablo, que siempre dio testimonio de la verdad y confirmando y afirmando que él hablaba la verdad, ahora nos está hablando de personajes que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que encubren una identidad y que se presentan como que si fueran verdaderos apóstoles de Jesucristo. Sin embargo, las características que el apóstol describe, dice, son falsos, no son verdaderos, son fraudulentos. Fraudulentos dice que mienten, que hablan las cosas para hacer creer la mentira y utilizan el disfraz, los títulos, utilizan también incluso la enseñanza, utilizan también, y también dice la Escritura, que encubren su identidad, pero la encubren para mostrarse como que si fueran verdaderos. Y esto es preocupante, especialmente cuando nosotros hemos visto, hemos oído en lo que es el ámbito de el cristianismo hispano, latinoamericano, y hemos estado escuchando cómo es tan problemático el reconocimiento de los que son verdaderos apóstoles. ¿Y qué necesidad tenemos también urgente como Iglesia de Cristo, como predicadores, como pastores, maestros y otros ministros, incluyendo a los maestros, los obreros de las iglesias locales? ¿Cómo es urgente, necesario conocer entonces cuáles son las señales de los verdaderos apóstoles? La verdad que el apóstol declara y describe entonces es que es urgentemente conocer, porque dice la Escritura que estos falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice que no es de sorprenderse, no es de maravillarse,
porque dice que son servidores de Satanás y también se disfrazan como servidores de justicia. Se disfrazan como servidores de justicia y dice también que son servidores de Satanás. Así que ya observamos y confirmamos que estos tienen una función de oposición a la iglesia, pero que necesitan ese disfraz para ver si es posible engañar a los escogidos. Ya en cierta ocasión Jesucristo dijo acerca de los falsos apóstoles que se visten como ovejas, pero cómo conocerlos y cómo discernir. Entonces Jesús también dijo que se disciernen, se conocen por el fruto. Y el fruto es su conducta, el fruto es las palabras, las acciones, el fruto es la enseñanza. El fruto es lo que produce en ellos. Como un árbol que produce fruto, así es también los que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. ¿Cuál es el fruto? Quizás al principio no lo vamos a contemplar, pero con el tiempo se va a evidenciar el fruto. Bueno, entonces, tomando en cuenta que el apóstol tenía esa urgencia de confirmar que él era un verdadero apóstol de Jesucristo y que en la iglesia había habido una manifestación o una operación o una actividad completa que pudo beneficiar y bendecir a la iglesia. Entonces leemos nuevamente, dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Otra versión dice, verdaderamente se operaron las señales de un apóstol. Aquí tenemos una idea entonces para poder explicar por qué hay una diferente interpretación. Bueno, lo primero es que hay una serie de señales que acompañan, y esto en relación a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. La palabra seguir es acompañar. Aún también en el contexto dice la Escritura que los apóstoles y discípulos salieron predicando el Evangelio y dice que el Señor estaba con ellos confirmando las señales que Él había declarado que iban a acontecer al predicar la palabra y en aquellos que creyesen. Entonces, esta actividad, esta operación, como dice, la operación de las señales, verdaderamente la operación de las señales deben de seguirle a un apóstol. Y bueno, quizás usted y yo no negaremos que esas señales se han evidenciado en algunos más, en otros menos, y en algunas ocasiones nosotros podemos dar testimonio porque hemos tenido la oportunidad de ver más la actividad ministerial de un apóstol y hemos de tener más testimonio de esas señales. Muy bien, lo primero es que verdaderamente debe de haber una operación de milagros, obra de milagros, acciones milagrosas como una señal de un apóstol. Si tomamos entonces también la interpretación como está en la Biblia de la versión de las Américas, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Esto cambia un poquito más porque esta versión lo que califica en cuanto a lo que es la verdad es a un apóstol. Entonces dice, un verdadero apóstol debe de tener la operación de señales. Bueno, un verdadero apóstol debe de tener la operación o la actividad
de las señales. Recuerde que la otra versión nos dice verdaderamente. La operación de señales debe de ser una verdad con firmeza establecida y que debe de ser parte del ministerio de los apóstoles. Si lo quiere usted hacer más simple, existe una verdad. Y en los apóstoles de Jesucristo, en la voluntad de Dios y confirmados por el Espíritu Santo y por los ministros que oran por ellos y que los delegan a esa función de apostolado, debe de haber también entonces esas obras sobrenaturales. Muy bien. Algo que nosotros debemos confirmar aquí es lo siguiente. Ya definimos, ya explicamos un poquito lo que es el apóstol y la verdad acerca de las obras o señales o milagros que se manifiestan en el ministerio de los apóstoles. En segundo lugar, número 2, dice que esta operación de señales se manifiestan entre vosotros. Esta ministración o esta operación de señales se manifiestan entre vosotros. Y entre vosotros quiere decir en la iglesia de Jesucristo. No solamente se manifiestan en la obra de evangelismo, no solamente se manifiestan en aquellas personas a las que se les anuncia las buenas nuevas de salvación y creen y se ora por ellos y hay milagros y hay sanidad y hay obras sobrenaturales. No, no es así únicamente. Estas obras de poder se manifiestan en la iglesia. Y esto es algo muy interesante entonces porque son cosas que acompañan en el desarrollo del ministerio de los apóstoles. Hay un apóstol, hay apóstoles. Bueno, en las iglesias se va a evidenciar estas obras de poder. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay enfermos, en la iglesia hay personas desahuciadas por los médicos, en la iglesia hay personas también con diagnóstico de enfermedades mortales. En la iglesia hay situaciones tan difíciles humanamente que se necesita ahí entonces la declaración o la oración de lo que es la palabra para que haya una obra de poder o, como dice la Escritura, para que haya una operación de milagros, de obra sobrenatural, donde se interviene lo que es llamado el reino de los cielos o el reino de Dios, con sus agentes, el Espíritu Santo, los ángeles del Señor, los arcángeles o los apóstoles que hacen esa declaración o oración de fe. Bien, número 2, entonces estas obras o la operación de señales deben también de contemplarse en la iglesia. Número 3, dice la Escritura que esta operación de señales que confirman a un verdadero apóstol, dice que esta operación de señales, dice, se hace con toda perseverancia, con toda perseverancia. El apóstol tiene la característica entonces de que le acompañan esas obras de poder o se manifiestan las obras de poder cuando predica, cuando declara las verdades espirituales del Evangelio de Jesucristo o el reino de los cielos. Pero dice que es perseverante, constantemente, continuamente, no para, no se detiene. Que en algún tiempo alguien dice, bueno, cuando yo era joven y era apóstol, Dios me usaba, pero ahora, según el apóstol Pablo dice, cuando alguien tiene el llamado, la confirmación de su llamado y ha sido enviado o asignado a esa función de representar a Jesucristo y representante del Evangelio de Jesucristo, entonces
la señal de las obras de poder, la operación de señales, es constante, es perseverante. El significado de la palabra con toda perseverancia. ¿Qué quiere decir con toda perseverancia? Bueno, esto nos enseña incluso que aún en el sufrimiento. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel? A la medianoche ellos comenzaron a cantar himnos. Y dice que de pronto, cantando himnos, hubo un terremoto y dice que las celdas se abrieron, las cadenas se rompieron y dice que un ángel del Señor. Ahí está la operación de obras sobrenaturales, pero también observamos la constancia. Así que nosotros observamos también que es la señal de un verdadero apóstol con las obras u operación de poder sobrenatural o de señales, es constante. Bueno, esto nos indica que es algo muy diferente a lo que los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que lo hacen también para desviar a la iglesia de la fidelidad a Cristo Jesús, de la fidelidad, de la sincera fidelidad o devoción o entrega a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla acerca de algo que en la actividad de los falsos apóstoles, ellos enseñan otro evangelio, ellos enseñan también otras doctrinas. Ellos también, dice la Escritura, ellos ministran con otro espíritu, del cual el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros o en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando o aceptando espíritus de error y doctrinas de demonios. Bueno, esto es terrible, pero al mismo tiempo usted puede pensar en el peso de estas palabras que el apóstol Pablo dijo. Verdaderamente la operación o sí, la actividad o las manifestaciones de señales de un apóstol. O leemos la otra versión donde dice verdaderamente la operación de señales de un verdadero apóstol. Si hablamos entonces de las señales que acompañan a un verdadero apóstol, si interpretamos la otra versión que dice verdaderamente hay operación, hay manifestación de señales en un apóstol de Jesucristo. Esto nos habla de una verdad y esto nos habla de una constancia en la manifestación de estas señales en la iglesia de Cristo. Y esto nos habla también acerca de que esta operación de señales es constante aún en el sufrimiento. A mí me llama mucho la atención y pienso que usted puede tener un momento para pensar cómo un apóstol en medio del sufrimiento, de la persecución, como por ejemplo lo que Pablo decía, en peligros, en el desierto, en el mar, peligros entre los falsos hermanos, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias, la preocupación intensa por los débiles, etc. ¿Cómo un hombre llamado apóstol o los apóstoles en este tiempo, cómo es que ellos pueden sostenerse? Y el apóstol Pablo es el que dijo, aún en mi debilidad, clamo a Dios para que el Señor quite de mí el aguijón que hay en mi carne. Y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Admirarnos es algo que nos sorprende en el plan de Dios, el conocer cómo es que Él va capacitando a sus ministros, de tal manera que cuando ellos llegan y dan testimonio de lo que ocurre en el área sobrenatural, en el área de la predicación del Evangelio y el Señor confirmando su palabra con la operación de señales,
Esto es sorprendente, pero bueno, ese es el ministerio del apóstol y esa es la gracia que el Señor les ha dado a los apóstoles. Que se cuestiona, que se niega, que se rechaza, que se ofende, que se desacredita, que se niegan las personas incluso a seguirse congregando. ¿Por qué? Por la imagen que hoy se presenta, ¿verdad? Se presentan edificios grandes que son necesarios para una congregación de 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 o más miembros. Se necesitan esos edificios. Que algunos de los ministros han sido prosperados. Recuerde que algunos de ellos todavía tienen un trabajo secular. Tienen también negocios. Tienen también lo que es la honra que algunos o muchos miembros de las congregaciones les otorgan. Y eso es algo también que le vuelvo a repetir. El apóstol Pablo menciona algunas etapas de su vida como ministro. Él dice, he sido enseñado, he sido instruido en todo y para todo, porque he aprendido a estar en abundancia. Abundancia quiere decir más de lo necesario. Y he aprendido a vivir también en escasez. Ahora, esta parte que describe las cualidades del carácter de un verdadero apóstol, nada tiene que ver con lo que ya había dicho él mismo, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos. Esta es otra clase de apóstoles, los cuales sí, con las mentiras, con el disfraz de ser apóstoles de Jesucristo, pues lo que causan es mercadería y engaño en aquellos que no conocen todavía las cualidades de los verdaderos apóstoles. Bueno, vamos a concluir diciendo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habló acerca de la operación de señales, señales es una palabra que nos habla de lo siguiente: es la marca o la indicación de algo o de alguien que es verdadero. Por eso un apóstol va a tener las cualidades o características que manifiestan que es verdadero. Número 2, señales, nos habla de las ceremonias o las cosas que se hacen conforme a lo establecido, de acuerdo a lo que es sagrado. Recuerde, por ejemplo, que el rito o la ceremonia de la circuncisión, esa era una señal que indicaba obediencia de los creyentes de Israel al pacto antiguo. Aún Jesús participó de esa ceremonia y esa es una señal. Una señal indica una característica de una persona que observa, que cumple ordenanzas o leyes establecidas. Pero también una señal nos habla de milagro. Jesús hizo muchos milagros. Uno de sus primeros milagros es Juan capítulo 2:11, cuando el agua fue convertida en vino y en vino nuevo, el mejor vino. Y fue específicamente en una fiesta de bodas. Pero hubo otros milagros, la sanidad de los paralíticos, la sanidad de los ciegos, etc. Bueno, el Señor dijo, generalmente para todos los que creen, que ahí incluye los creyentes, los apóstoles como creyentes, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieren o bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. El Señor habló de las señales y estas señales son característica también de los apóstoles y son de los apóstoles que continuamente también manifiestan con la ayuda del Señor estas obras sobrenaturales. Dice que se hace también, según 2 Corintios 12, versículo 12, dice también que estas señales incluyen prodigios y milagros. Prodigios son obras sobrenaturales y milagros son obras de poder. Además de esto, finaliza
en el versículo 13, pues en que fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme este agravio. El apóstol también en su carácter, en su comisión, es un apóstol que no trata como inferior a ninguna iglesia. Muy interesante. No trata como inferior a ninguna iglesia. Ni por el número, ni por el lugar, ni por las instalaciones. Él dice, no trato como inferior a ninguna iglesia. O sea, no se jactaba, no se enorgullecía porque estaba ante multitudes, porque él podía estar en una casa haciendo esa función con pocos, como podía hacerlo con muchos. De manera semejante a como es y lo fue nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol que vino a representar al Señor nuestro Dios. Bueno, terminamos aquí, amados hermanos. Ha sido un gusto estar conectados con ustedes. Recuerde, hoy aprendimos el tema de las señales de un verdadero apóstol. Un poquito más acerca de lo que es la necesidad urgente de conocer el ministerio de los apóstoles, los que fueron en los días de nuestro Señor Jesucristo, los que Él también confirmó en la resurrección y los que en este tiempo también son llamados apóstoles. Es necesario identificar, conocer, para que nosotros podamos tener una sana doctrina. Bueno, le esperamos en nuestra próxima edición. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, si tiene alguna pregunta, un comentario lo puede hacer en la parte asignada o puede llamarnos al área 323-727-6033. Bendiciones.